familias de los últimos tiempos. La pastora la semana pasada habló un poco acerca de las familias y tomó de ejemplo la familia de Abraham y habló de la obediencia o el ejemplo de obediencia que Abraham nos dio a través de todo lo que el Señor le pedía, cómo él lo hacía de inmediato y cómo pudo llegar. La pastora dijo algo con respecto a la obediencia que me gustó, y es que es fácil. El Señor dice, usted hace y usted llega. Eran 3 puntos, creo, ¿no? El Señor da la instrucción, usted sigue la instrucción y usted llega al cumplimiento de esa instrucción. Y siempre lo que el Señor pide, o siempre lo que el Señor está demandando para nosotros en esa obediencia, siempre es para bien. Repito, lo que Dios pide es para nuestro bienestar. Amén. Es para nuestro bienestar. Y cuando hablábamos en la semana pasada de familias y con respecto a la obediencia, cómo los maridos ¿los maridos qué tienen que hacer? Amar, y las mujeres sujetarse, ¿verdad? ¿Cómo? Las mujeres hay que sujetarse, y decíamos que no hay problema con las mujeres que se sujetan a un marido que sea como Cristo. No hay problema con las mujeres en someterse a un marido que sea como Cristo, pero cuando el marido no es como Cristo, está fuerte la cosa. Y los maridos procuremos ser como Cristo. Por allá alguien dijo, es fácil lo que le toca a las mujeres de sujetarse porque los maridos tenemos que morir. ¿Verdad? Porque Cristo se dio a sí mismo y en sacrificio por la misma iglesia. Pero la semana pasada se habló del matrimonio. Hoy vamos a volver a tocar el matrimonio, o no el matrimonio, vamos a tocar familias, la familia. Porque la familia ha sido idea de Dios. Desde el comienzo ha sido idea de Dios, porque cuando en el Génesis Dios creó al hombre, le creó una mujer y le dio una orden: fructificar y multiplicar y llenar la tierra. O sea, creó el proyecto y el diseño de Dios es la familia. Desde el mismo Génesis lo estamos viendo. Apocalipsis, ¿cómo termina Apocalipsis? Con una familia. El cordero casado con la novia, con la esposa, ¿verdad? Y viviendo por la eternidad. Génesis comienza con familia, Apocalipsis termina con familia. O sea que la familia es importante. Por eso es que la familia sufre ataques y es el blanco del diablo. Y aquí hay que hablarlo fácil y claro. La familia está bajo ataque del enemigo. Y en los tiempos finales se exponencia este ataque. Se vuelve más intenso. Porque el ataque se vuelve más intenso. Y yo quiero hablar un poquito acerca de familias en los tiempos finales, o de los últimos tiempos. La familia de los últimos tiempos, quiero hablar un poquito de esto. Y es un poquito escatológico, pero es muy práctico. ¿Ok? Es muy práctico porque cuando hablamos de los últimos tiempos, y por lo menos en Apocalipsis, que es el último de los libros, que el Señor le revela al apóstol Juan los acontecimientos, todo lo que va a venir. En el capítulo 22, Juan, después de haber recibido toda esa revelación de lo que va a venir, yo creo que usted escucha o usted lee el Apocalipsis y usted dice, bueno, ¿y cómo es esto? Dragones y cuestiones y tantas cosas que salen en Apocalipsis. Cuando usted termina, usted imagínese a Juan después de haber tenido esa revelación. Nada más imagínenselo, cómo habrá quedado. Ok, que cuando el ángel se le aparece, al final él dice que se postra para adorarlo, y el ángel le dice, no te postres, porque yo soy un consiervo tuyo, adora solamente a Dios. Le dice, pero yo tengo un mensaje, dice el ángel, yo tengo algo que decir. Alguien que me envió, Cristo, tiene un mensaje. Y el mensaje en Apocalipsis capítulo 22, en la primera lámina, dice algo así como Apocalipsis 22:11, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. El mensaje que dice el ángel, que Jesús le manda a decir, dice, deja que el malo siga haciendo lo malo. Y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y el que haya entregado su vida a Dios, ¿cuántos han entregado su vida a Dios? Amén. Entonces este es para nosotros. Y el que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. O sea, hay un requerimiento, la versión Reina Valera creo que dice, el que sea impuro, practique más la impureza. Pero el que sea santo, santifíquese todavía. O sea, hay un mensaje de radicalización. Okay, de radicalización en cuanto a la búsqueda, en el buen término de la palabra. A veces la palabra radical en este tiempo no suena muy bien.
¿verdad? Estos son extremistas radicales. Y cuando hablamos de extremismo, de radicalismo, pero en este punto, el que busca a Dios, sea radical en buscar a Dios. Sea extremista en buscar a Dios. Porque la palabra nos enseña eso, ¿verdad? Es más, cuando la Biblia aconseja de las recomendaciones que nos da para hablarle a nuestros hijos, dile, háblales cuando estén junto al camino, al levantarte, al acostarte. En una serie de circunstancias que hay que hablarle a la persona. O sea, hay que ser radicales en este punto, en buscar de Dios. Pero Él lo está diciendo en un punto, en un momento dado, que lo está diciendo después que le da toda la revelación del Apocalipsis. ¿Por qué hay que ser radicales? Porque este tiempo es difícil. Porque este tiempo Satanás ha apuntado toda su artillería para descalificarnos. Él quiere descalificarte a ti y descalificarme a mí. Él no quiere nada bueno, Él quiere destruirnos. ¿Okay? Y simplemente nosotros tenemos que tener una actitud y una posición de radicalización. ¿Okay? Eso lo dice Apocalipsis 22, 11. Sin embargo, cuando hablamos de los últimos tiempos, me pasa la siguiente lámina. El ministerio profético de Jesús comienza, Jesús cumple todos los ministerios. Él es maestro, pastor, profeta, Él cumplió todos los ministerios. Pero como profeta, ¿verdad? Hay unos cuantos capítulos que Jesús mismo empieza a profetizar acerca de los acontecimientos que van a suceder. ¿Ok? Uno de los capítulos proféticos en que Jesús habla es Mateo 24. ¿Okay? Esta cita es de Mateo capítulo 24, versos 37 y 38. Y Jesús dice algo con respecto a los días en que Él va a volver. ¿Okay? Él dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Él. Él se está identificando como Hijo de Hombre. ¿Ok? Ese es un título que está en el libro de Daniel. ¿Ok? Pero que Él lo asume y que todo el mundo cuando Él lo expone, todo el mundo se queda así asombrado. Este es el Hijo del Hombre. Y Él se identificaba con ese título. Dice, pero más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y todos entendemos y todos enseguida colocamos nuestra mirada en la historia de Noé, lo que pasó en la época de Noé. Entonces dice la Biblia, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que para los tiempos en que venga Cristo va a acontecer algo fuerte. ¿Ok? Y como en los días de Noé que la gente comía y bebía, indica también algo de ese tiempo. Indica un tiempo donde hay que comer y hay que beber. O sea, donde hay de qué comer y qué beber. O sea, que no es un tiempo, porque la Biblia también estipula cuando hay tiempos de hambre. ¿Sí? Pero aquí este tiempo en el que Cristo va a venir no es un tiempo de hambre. Es un tiempo donde la gente tiene que comer y tiene que beber. O sea que es un tiempo bueno. Hay algo con los tiempos buenos. Hay algo que pasa con los tiempos buenos. La otra vez lo escuchamos, creo que en el internet, y lo dije la otra vez, que los tiempos buenos crean gente débil. Los tiempos duros, a veces se vuelve cíclica la cuestión. Los tiempos duros vuelven a la gente fuerte. La gente fuerte crea tiempos buenos. Los tiempos buenos crean gente débil. La gente débil crea tiempos malos. Ese es como que un ciclo, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver en en Jueces. En el libro de los Jueces son cíclicos, ¿verdad? Dios levantaba a un hombre de Dios, el hombre liberaba al pueblo porque el pueblo estaba esclavizado, estaba subyugado. Cuando el pueblo es liberado, el pueblo se olvidaba de Dios porque llegaba el tiempo bueno. Cuando llegaba el tiempo bueno, ¿verdad? Llegaban los hombres, aflojaban, se volvían a los ídolos. Cuando se volvían a los ídolos, entonces volvían a caer en esclavitud. Y así se veía el ciclo, pues. Por todos los jueces, usted lee Jueces del 1 hasta el último. Y son ciclos de esta misma cuestión. ¿Cómo son los hombres en los tiempos buenos? Esto es simplemente así como que algo que nos está diciendo ahí la palabra. Pero hay algo con Noé y que Dios pone su mirada en Noé en ese tiempo. Hay algo que Dios pone su mirada en esa gente que, a pesar de que el tiempo es aparentemente bueno, pero la clase de personas que viven no es tan buena, Dios se fija en Noé. Y aquí en Hebreos capítulo 11, verso 7,
nos da también algo con respecto a Noé. Y dice, Hebreos 11:7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, así como Dios nos está advirtiendo hoy de cosas que todavía no han llegado, pero que el Espíritu Santo no nos deja sin asistencia, Él nos está diciendo y nos está advirtiendo. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, ¿cuál fe? La fe de la acción que estamos viendo que creó el arca, porque la fe necesita ser evidente, y la fe de Noé está demostrada en el arca que construye. Entonces dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Ahora me gusta, porque hubo una motivación, y la motivación de Noé de actuar con temor, y ya vamos a ver qué es ese temor. La motivación fue su casa, su familia. ¿Ok? Y me gusta porque Noé se ve ya como una persona que es responsable. O sea, podemos entonces ir sacando características de Noé. Y decir, Noé era una persona que le importaba a su familia. Entonces, si a Noé es una persona que le importa a su familia, y si tú eres una persona que te importa a la familia, entonces este mensaje es para nosotros. ¿Cómo tenemos que actuar en estos tiempos? Porque son como los de Noé. Tenemos que actuar en estos tiempos que son, repito, como los de Noé. ¿Ok? Y dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, yo subrayé la palabra con temor porque esta es una de las características que describe cómo Noé prepara el arca. Y este temor, cuando yo le metí la lupa, o cuando le metimos la lupa al estudio de este temor, no es el mismo temor con que normalmente la Biblia describe el temor. Ok, por ejemplo, en otros pasajes que habla de temor, usa otra palabra. La palabra más común de temor en la Biblia es fobeo, que en griego, la primera parte, la primera frase que usted la ve en griego, la traducción o la transliteración sería fobeo. Esa palabra fobeo es con la que nosotros describimos la fobia. Ok, y cuando hablamos de fobia hablamos de todo aquello a lo que le tememos. Hay gente que le teme fobia, le tiene miedo o temor a las arañas, ¿verdad? Y el término es aracnofobia. Y así normalmente las letras que son compuestas con fobia, claustrofobia, es por el temor a eso que está describiendo. Y ese es el término griego. Pero cuando en hebreo se habla que con temor preparó el arca, no usa la palabra fobia. Y es exclusivamente en dos ocasiones. Esta palabra que vamos a escuchar a continuación, eulabeomai, que es como se escribe arriba pero como se translitera abajo, solamente se usa en dos oportunidades en el Nuevo Testamento. Solo en dos oportunidades. Una de esas oportunidades es allí en la cita de Hebreos, que dice con temor preparó el arca. Y este temor no tiene que ver tanto con la fobia, sino con el ser circunspecto, que la persona sea circunspecta, o ser aprensivo. Ok, religiosamente a reverencia. Cuando hablamos de ser aprensivo, es ser abierto a aprender, o sea, estar atento, a atender, a aprender, perdón, estar atento a aprender. Y cuando hablamos de ser una persona circunspecta, es una persona que es calculadora, pero que es muy prudente, ¿ok? Muy prudente. Entonces estamos viendo ya que ese temor, Él nos está dando las características de cómo Él actuó para construir algo en lo que su familia y tú y yo también estamos construyendo algo en lo que nuestra familia se tiene que montar. Pero la forma en hacerlo tiene que ser la combinación de estas dos cosas. Vamos a realizar una palabra que se llama con precaución, pero esta precaución es de alerta. Y por eso que colocamos allí esa imagen de precaución. Esa es la manera, y ayer yo lo decía y yo lo vuelvo a volver a decir, que es como cuando ustedes han visto por lo menos a las personas que trabajan con alta tensión, montados en los postes de alta tensión, cómo trabajan. Ellos tienen que tener los 5 sentidos puestos en lo que están haciendo.
No como a veces nosotros cuando trabajamos, ¿verdad? Usted cuando trabaja, o uno cuando trabaja a veces, uno, dígame si tiene el celular al lado. Ay, ¿qué será esto? Y te olvidaste del trabajo. Y de repente a las 3 horas reaccionas. Ay, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ay, ¿verdad que yo estaba trabajando? No es esa forma. La forma en que Noé preparó el arca fue con atención, con concentración, con sentido de peligro. La forma en que nosotros tenemos que trabajar en este tiempo, porque necesitamos una familia, es con atención, porque escúcheme, lo que se está jugando no es nada más y nada menos otra cosa, sino la eternidad. Y tiene que ser con este sentido. O sea, nosotros no podemos trabajar en esto que estamos hoy involucrados como familia. Estoy hablándole ahora a todos como parte de una familia. Porque todos aquí pertenecemos a una familia. Pero la forma en que estamos viviendo tiene que poner en nosotros, o tiene que colocar en nosotros una actitud de alerta. Alerta. Yo no puedo quedarme indolente, no puedo quedarme con lo que está aconteciendo. Es que hay demasiadas señales muy evidentes. Si quiere ver una señal, párese mañana temprano, en la mañana, y busque el amanecer y vea que por ahí va un cometa. Y ya está a simple vista. Busque el amanecer, busque por donde se está saliendo el sol. Eche 5:30, 5:45. Busque por donde sale el sol, para allá. Y vea bien para arriba, para el cielo, y va a haber un cometa. Sí. Ya está pasando el cometa por acá, ya es visible desde Venezuela. Ayer le tomaron unas fotos desde el este, antier, desde el este, y se ve el cometica. Es que nosotros hemos perdido la capacidad de asombro, que ya pasan las cosas y no, es normal. Eso no, sí, eso es normal. Hemos perdido la capacidad de asombro. O sea, estamos viviendo en un tiempo donde perdimos la capacidad de asombro, nos están pasando las señales por el frente. Ojalá que se active algo en nosotros que haga, ¿verdad? Las alarmas esas que son así, alarmas, te están advirtiendo que hay algo que está sucediendo y que de alguna manera nosotros tenemos que entender. Muchos dicen, no, pero es que ¿desde cuándo están diciendo que Cristo viene y no ha venido? Pero es que no solamente está la posibilidad de que Cristo venga lo más pronto posible, sino también está la posibilidad de que nosotros nos vayamos antes también, porque ¿qué garantiza nuestra vida? Si Cristo viene en 100 años, usted no va a durar 100 años. Los que tenemos más de medio cupón vivido ya, tenemos más esperanza de verlo más pronto que los demás. Entonces la cuestión no es porque venga el fin, porque al fin y al cabo el fin va a venir. La cuestión es cómo estamos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? Entonces, esta es la forma o la actitud que tenía Noé. Pero ¿por qué Noé desarrolla esa actitud? ¿Por qué Noé y qué tiempo estamos viviendo? Miren, pásame la siguiente lámina, por favor. Génesis capítulo 6, verso 5, ahí están escritos en dos versiones diferentes. Está en la Reina Valera y en la TXT, la textual, abajo. Y describe algo de esa generación que es bien importante que nosotros entendamos. Va a describir algo. Y esa descripción va a definir cómo era la gente, porque dice la Biblia que la maldad de los hombres era grande y había subido hasta Dios. Pero ¿por qué la maldad se multiplicó tan abundantemente en esa época? Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos, y está subrayado designio de pensamiento, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El de la textual, la versión que dice, vio entonces Yahweh que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que, aquí está la misma frase que está arriba, está aquí abajo, pero está escrita de otra forma, dice, toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal. Y yo coloqué entre estos dos versículos algo que hoy por hoy también tenemos,
Y es que lo que es el diseño y el designio de pensamiento y la forma de pensamiento es lo que hoy conocemos como la ideología. O sea que toda ideología de los hombres era de continuo al mal. Todo, y mire que la ideología, una idea, ¿verdad? Porque la ideología viene de la palabra o de idea. Tan solo una idea fue lo que colocó Satanás en la mente de la mujer. Seréis como Dios. Una idea. Y se fue. No le hizo más nada, se fue. La mujer quedó con la idea dándole vuelta en esa cabeza. Una idea. No necesito más nada, una idea. No necesitamos más nada, solamente una idea. Y es suficiente, Satanás se retira. Ya cumplió su trabajo. Porque todas las ideas que él colocaba era de continuo al mal. Eso era lo que aconteció en este tiempo. ¿Usted qué cree que está pasando en este tiempo? ¿Cuáles son las ideas que hoy tenemos como ciudadanos del siglo XXI? Donde aparentemente deberíamos tener una supercivilización. ¿Cómo son nuestras ideas? Ahora, ¿quién será el que lanza esas ideas en nuestra mente? ¿Quién será ese que lanza esas grandes ideotas en nuestra mente? ¿Ah? En la gente del ser humano y se la compra. Para más se la compra, la desarrolla y la vuelve todo un producto terminado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Ahora, el apóstol Pablo está definiendo aquí que nosotros en un tiempo estuvimos en esas ideas. Efesios 2. Estuvimos en esas ideas, pero que ahora ya no estamos en esas ideas. Estuvimos en esa corriente, pero que ya no estamos en esa corriente. Y dice, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, aquí está el generador de estas ideas, al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién será este príncipe de la potestad del aire? Ese es el que inculca las ideas que pronto se convierten en corrientes. Y todo el mundo que cae en esa corriente es arrastrado por esa corriente. Y usted ve gente que dice, hay gente que participa en corrientes y en movimientos que a la verdad no sabe por qué están ahí. Simplemente porque todo el mundo lo hacía. No. Pero cuando empiezan a decir, pero ¿por qué tú estás en este movimiento? ¿Por qué? Y buscas, ¿no? Pero como es una corriente, te atrae, te atrapa. Y aunque tú quieras resistirte, te lleva. Y de repente, aún hasta creyentes, podemos ir cayendo en estas corrientes. Porque hay algo que va a pasar también. Y es que esto es tremendo porque estamos hablando de los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos también hay algo que va a acontecer. No está acá, pero se los quiero soltar así también. Que va a ser la apostasía. Porque la apostasía es una de las características también, según 1 Timoteo capítulo 4, en los postreros tiempos apostatarán de la fe. ¿El qué es apostatar de la fe? Es alguien que ha sido en la fe o que la fe le ha sido inculcada, pero que esa persona ya no la quiere. Y se deslastra de la fe. Apostatar es... Porque así como viene la idea, otra idea, el evangelio también viene por una palabra. ¿Verdad? Lo vimos la vez pasada cuando hablamos acerca de el sembrador. Dice, la palabra de Dios es la semilla que cae en el corazón y que da fruto. Ese es el evangelio. ¿Ok? Pero también hay cosas que nosotros abrimos nuestro corazón a ideas que prontamente pueden ahogar esa semilla. Lo decíamos, como aquella idea del materialista, porque los espinos y cardos son aquellas cosas, dice, el espino es el afán y las riquezas y los deleites temporales. 3 ideas. Ideas donde el placer se consigue o se valora. La idea donde el materialismo es una idea también, una ideología. El afán y los placeres. El afán por las riquezas y los placeres ahogaron la semilla, que es la palabra de Dios. Y prontamente esa semilla ahogada
cuando usted viene a ver, usted rechaza todo lo que tiene que ver con la fe. Y usted dice, no, porque es que no, ya no quiero estar acá. Y a eso se le llama apostasía. Que también es una señal de los últimos tiempos. La apostasía, muchos apostatarán de la fe. Pero todo esto es inculcado por Satanás, que es el que lanza los pensamientos, las ideas, donde prontamente nosotros, o la gente normalmente, los que están en su dominio, las abrazan y las desarrollan. Y luego entonces tenemos, pásame la página por favor, ideologías tales como el feminismo, y no estoy en contra de las mujeres, entiéndase bien, sino la ideología, porque todo esto quizás en un principio tiene algo bueno, pero que esto sí se va al extremo y pierde. Y el feminismo no tiene nada que ver con el respeto y el valor de la mujer. El feminismo es una corriente ideológica que se va al extremo a tal punto que dice la mujer tiene que tener derecho a su propio cuerpo. Y no importa, escúcheme, en otro tiempo usted podía a lo mejor tener estas ideas y concebir estas ideas, pero ya está en otro tiempo. A lo mejor usted por ignorancia, a lo mejor le daba cabida a estas ideas de que usted es dueño de su cuerpo. A las mujeres le estoy hablando, porque quiero meterme en primer lugar con esta mujer que está aquí, que está embarazada. Y que de repente el feminismo le dice, no, es que tú eres dueña de tu cuerpo. Y hay una ley, gracias a Dios, que aquí todavía, de alguna manera, cada manifestación que ha hecho la iglesia en pro de la vida ha tenido un efecto de que han mantenido a raya las leyes que quieren aprobar con respecto al aborto, por decir algo. Porque a la mujer, por lo menos en Colombia, aquí mismito al lado nuestro, aún hasta los 6 meses de gestación, si tú no te sientes a gusto con tu barriga, puedes abortar. Hasta los 6 meses de gestación. Si no estás a gusto, tan solo con decir, no estoy a gusto, puedes abortar. ¿Por qué? Porque hay una idea en su mente de que tú eres dueña de tu cuerpo. Y tú piensas que eso que está dentro de ti, no. Y entonces resulta ser que esta ideología del feminismo atenta contra la mujer y sobre todo contra el fruto que viene en camino, que todavía ya tiene vida, simplemente no ha salido a la luz. Y que yo digo, yo no condeno a las mujeres, escúcheme bien, la mujer que está acá, quiero hablarle. Yo no te condeno si tú en otro tiempo pensabas de estas cuestiones y de repente fuiste sometida a esto porque tu mente estaba en otro lugar. Pero ahora sí cuestiono los que en este tiempo y en este lugar, ya con la luz del evangelio en tu vida, tienes este tipo de pensamiento. No puedes tenerlo. ¿Por qué? Porque tú no eres dueña de la vida que está dentro de ti. Y el único que es capaz de dar y de quitar la vida es Dios. Entonces, cuando ya nosotros asumimos esta idea nueva a través del evangelio, nosotros no podemos creer que por mucha ideología que quiere reivindicar algunos derechos que en sí son legítimos algunos, pero tampoco puedes ir al extremo de atentar contra la vida humana, pensar que eso es bueno. Y nosotros a veces no pensamos en esto. Y a veces nosotros nos asombramos con aquellas cosas que son más publicitadas, aquello que es más evidente, aquello que le han hecho más propaganda. Y yo recuerdo cuando llegó el COVID, ¿verdad? Fue un psicoterror para todo el mundo que llegó el COVID. Y se agrandó tanto la situación, ¿verdad? Que todo el mundo veía muertos en todos lados, ¿verdad? Y pasaban imágenes de los muertos cuando caían, la gente caminando y se caía muerta. Y todo el mundo aterrorizado. Todo el mundo aterrorizado de las imágenes que estaban viendo. Pero nadie se aterra
por la cantidad de muertos que hay por aborto. ¿Cuántos muertos hubo por COVID en el año 2020? Solamente en el primer año, a nivel mundial. Hubo un aproximado de 3 millones de muertos a nivel mundial en el primer año, en el 2020. En el 2021 hubo un poco más de muertos. Pero en el 2020, por tomar la estadística que fue donde normalmente fue la encerrona que todos vivimos, hubo aproximadamente en todo el mundo un aproximado de 3 millones de muertos. Ese mismo año, ¿cuántos abortos se hicieron? Que son muertes iguales. Si nosotros nos asombramos por los 3 millones de muertos por COVID, decirles que hubo 75 millones de abortos ese mismo año y nadie dijo nada. ¿Quién dijo algo de los abortos en el año 2020? ¡Ay, qué aterrorizada está la gente por tanta cantidad de abortos! Nadie, eso fue algo normal. Pasó el año más como si nada, con 75 millones de muertos. ¿Y usted cree que no va a venir juicio por estas cosas que están pasando? Porque ciertamente estos son injusticias y el juicio viene por causa de la injusticia. Porque el juicio es practicar la justicia. Ahora, pásame la lámina, por favor. Este es más o menos el porcentaje de muertos por aborto y los muertos por COVID. ¿Cómo estaban en ese año 2020? Eso fue algo que quise para que lo visualizáramos y para que pudiésemos tener más o menos tener más precaución con esto. Pero miren lo que dice Proverbios capítulo 31, 8 y 9, y creo que en una oportunidad lo dije y lo hablamos acá. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos. Y asegúrate de que se les haga justicia. ¿Y cómo está la iglesia hoy? Habla por los que no pueden hablar. A veces nos quedamos callados igual que la demás gente. Pero por lo menos, aunque sea desde los púlpitos, se tiene que hablar esto. Se tiene que decir esto, se tiene que alertar con respecto a esto. Porque yo estoy seguro que usted va a salir de aquí con otra idea. Y usted tiene que salir de aquí con otra idea. Debe salir de aquí con otra idea. Idea de estar en alerta por lo que estamos viviendo, idea de que tengo que responsabilizarme por mi casa, porque si estamos como en los días de Noé, lo próximo que viene no va a ser nada bueno. Y si de verdad amamos a nuestra familia, no nos podemos quedar indiferentes a la situación que estamos viviendo nosotros hoy. No podemos estar indiferentes. Devuélvete a la lámina anterior, por favor. El movimiento LGBTIQ y más, porque ahí faltó el más, porque posiblemente vengan más cosas. Son otras ideas que igualito hay que respetar a la gente en el sentido de que la gente pueda hacer con su vida lo que quiera, pero no vengas a impartir tu forma de ver las cosas como algo para todo el mundo. Y sobre todo a quien apunta, hablamos de los no nacidos, pero ahora vamos a hablar de la bebecita que está allá. Porque a esa bebecita que está allá, hoy por hoy se le están metiendo en las escuelas a decirle que lo que es el sexo no es el sexo, sino que el sexo realmente es una percepción. Como tú te percibas. No es lo que tú tienes, sino es cómo te percibes. ¿Cómo te percibes? Y eso se lo están inculcando. Yo escuché algo, yo leí en una oportunidad en un preescolar, y para más no fue aquí en Caracas, fue en el interior del país, creo que fue por los estados de Occidente, si mal no recuerdo, de un preescolar por allá metido bien lejos. ¿Tú? De un preescolar donde hay salones de exploración. Hay un aula, el aula es un aula de exploración. Y van los niños de 3, 4, 5 años, 6 años. Y pueden meterse todos los niños que quieran a explorarse, a ver y a explorarse para conocerse. Y los motivan a que hagan eso. Así estamos en esta época. Nadie dice nada. No, ahora hasta lo meten en los currículos y ahora es que hay que darlo. ¿Okay?
Y todo esto está atentando contra unos niños que todavía ellos no saben, por su inmadurez, que quieren ser, siquiera aún profesionalmente. Porque cuando uno le pregunta a un niño qué quiere ser, ¿y qué dice el niño? Yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero... Pero ¿cuánto no se cambia de idea desde que eres pequeñito hasta que maduras? Porque cuando tú maduras, tú tienes conciencia de qué es lo correcto y lo no. Pero esta ideología y estas ideas que hoy por hoy nos están llegando, y porque hoy somos como somos, por las grandes ideas que tenemos. El individualismo, porque también esto es una ideología y es una filosofía, un estilo de vida. El individualismo es hoy un estilo de vida. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el individualismo? ¿A qué le da el valor el individualismo? A mí. Yo puedo ir aunque sea... Yo surjo a pesar y en contra de lo que sea con tal de que yo pueda surgir. Ese es el pensamiento, el máximo valor es el individuo. Ahora, no estoy diciendo que no tengas valor, tú tienes un valor. En su justa medida, cada uno de nosotros tiene un valor, pero tú no vales más que los demás, todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Y es más, el Señor, cuando creó al hombre, le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Repito, cuando Dios vio al hombre y le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por algo creó a la mujer. ¿Pero qué? ¿Ha vuelto el individualismo hoy día? Claro que sí. Ha vuelto hoy día. A tal punto de que ya las personas no se casan por si acaso. Preferimos estar viviendo juntos. Y si no funciona, entonces tú te vas por tu lado, yo por el mío, porque a mí lo que más me vale soy yo. O sea, tú no me importas, porque en el momento en que tú me falles, y desde pequeño inculcamos a nuestros hijos a ser individualistas, porque le decimos, a ver, estos buenos consejos de papá, que a veces damos. Hijo o hija, usted estudie mucho, porque si su marido no sirve, usted puede botarlo. Y tiene cómo defenderse. Entonces, son los buenos consejos que damos. ¿Sí o no? ¿O estoy hablando o estoy inventando aquí caso? Eso nada más fue en mi familia que decían esas cosas. No, eso lo dicen todavía. Y muchas personas entonces están fijando en mí si cumples mis metas, si cumples mis expectativas, si cumple la persona, el príncipe azul que estoy esperando, cumple mis expectativas y todo para mí. Todo en función del individuo. El Señor nos ha llamado a la familia de la fe. Porque si en tu familia no están los valores divinos, la familia de la fe te los va a decir cuáles son. Y la familia es un valor más que el mismo individuo. Por algo el Señor se negó a sí mismo y se dio. Porque si Él fuera individualista, Él no se niega a sí mismo. Y nos está enseñando a nosotros, sobre todo a los papás de casa. ¿De quiénes son los papás? Niégate, como Cristo se negó. Porque hay algo que es más, hay algo que vale más que tú. Y es la familia. Hay algo que vale más que tú como persona. Es la familia. Y por eso entonces existen los sacrificios. ¿Verdad? Cuando uno se sienta en la mesa y está la familia y somos 6 y el pollo alcanzó para 5 piezas o para 4 piezas. Bueno, ahí están las buenas administradoras que reparten. Pero ¿cuáles son las mejores piezas? ¿Para quiénes? Si tú tienes una mente individualista, dame acá la pechuga. No, dame la pechuga y los demás, bueno, que se peleen ahí con lo que quede. Que se peleen por el pescuezo. Pero el individualismo hoy está de moda. Todo va en función a ti. No importa.
va en función a ti. ¿Ok? Y eso atenta, el individualismo atenta contra la pareja. Por eso es que gente no se quiere casar, porque están pensando que van a sufrir. Y para sufrir es mejor no casarse. Mejor entonces estoy solo. Está bien si estás solo en función del propósito divino, porque hay algo mayor, que es lo que, como Pablo, como el apóstol. Pero cuando tu enfoque es que es mejor estar solo, porque no quieres sufrir con alguien, yo tengo que decírtelo como pastor. Los mensajes pastorales a veces no gustan. Lo decía la pastora la semana pasada. Pero yo tengo que decírtelo. Si ese es tu enfoque, estás mal. Si ese es tu enfoque, estás mal. Yo no me quiero casar porque no me quiero someter a ningún hombre. Está mal el enfoque. Los hombres, yo no me quiero casar porque yo no quiero aflojar de lo que tengo. Después les comento un documental que vi de Mauritania, de las mujeres de allá. Son más cotizadas las divorciadas. Después les digo. El hedonismo, otra corriente, el hedonismo, el placer es el máximo valor. De la anterior era la persona, pero ahora en el hedonismo el máximo valor es el placer. El máximo valor es el placer. Todo lo que yo pueda hacer que me produzca placer, que venga. Ese es mi estilo de vida. Esa es la idea, esa es la filosofía. Esa es la idea que cala en las personas. Y el hedonismo también atenta contra la familia, porque entonces vemos, no, pero si, con tal de que no se den cuenta, si me gusta el placer, y si no hay dolor si no se dan cuenta. Ojos que no ven, corazón que no siente. No, hay un ojo que te está viendo. Y esto va con todo, porque el hedonismo no es que ataca nada más al papá. El valor por el placer hoy por hoy está vendido como que si tú no lo haces eres un tonto. ¿Por qué te vas a privar de la relación sexual? Si eso es un placer, eso lo creó Dios. El hedonista prontamente va a irse en función a eso, no importa, porque va a sacar la excusa, aún hasta puede conseguir argumento bíblico. En una oportunidad como pastores nosotros a veces escuchamos unas cosas. Alguien que estaba casado y no quería estar con su esposa porque él quería serle fiel a la otra, porque él es marido de una sola mujer. Cosas que, escuchen, lo que se dice aquí se queda aquí. Sí, porque él ya era con la otra y no quería estar con su esposa. Pero él quería seguir lo que dice la Biblia. ¿No? Entonces él era con la otra y entonces no quería estar con esta. Pero ¿a qué le está haciendo el caso? Al placer, a lo que siente su corazón. Y el diablo engaña las mentes. Entonces, estas ideas, grandes ideas, el materialismo, el máximo placer, no placer, el máximo valor son las cosas. El materialismo, las cosas. Entonces, aún prefieren las cosas por encima de la gente. El materialismo atenta también contra la familia, porque cuánta gente no tiene su casa bien bonita porque le gusta tener su casa impecable, su carro bien limpio y todo, pero su familia destruida. Le da más importancia. Viene el hijo a querer estar con él y no puede porque él está ocupado. Cuando hay un espacio para el hijo que está buscando el hijo, oye, yo quiero hablar con mi papá, o yo quiero hablar con mi mamá, o yo quiero, y está buscando el espacio. No puedo porque yo estoy... Ideas. Yo simplemente estoy lanzando, esto no son todas las ideas, yo agarré unas cuantas. Si nos ponemos a hablar de todas las ideas de esta época. Ahora, estas ideas producen gente. Pero ¿qué clase de gente producen estas ideas?
¿En qué se convierte la gente que se traga esta idea? Porque todo el que se traga una idea de esta se convierte, no va a quedar igual. La idea es el principio, pero las consecuencias es en qué clase de gente te has convertido. ¿Se recuerdan la película esta que pasan en diciembre, Los fantasmas de Scrooge? ¿O de Scrooge? El hombre que era, lo que le importaba, no le importaba a la gente, lo que le importaba era el dinero. Y cuando se murió le salieron los fantasmitas. Y él vio el futuro como iba a ser. Es buena esa, es más, esa se la recomiendo que se la vean. Agárrenla en Navidad, junte a sus hijos, a sus muchachos y véanla. Véasela, es excelente. Véasela, es más, es escrita por un cristiano. Esa y El progreso de Peregrino, la nueva versión, véansela, se la recomiendo. Entonces todo esto atenta contra la familia. Pásame la... Porque desde la estadística te dice que desde los 0 años hasta los 45, solamente uniendo los dos hay 4%, es el 4% de todos los muertos por COVID. De todos los muertos por COVID, solo el 4% es en un rango de edad de 0 a 45. Pero se exponencia después de los 65. O sea que la mayoría de los muertos por COVID fueron ancianos. Muchos pensaban que esto fue provocado y fue a propósito. ¿Por qué? Porque el materialismo hace ver, el materialismo es lo que importa es el capital. Pero como ya la edad adulta no genera capital, sino que se convierte para ellos en una carga, entonces hay que sacarlo del panorama, hay que sacarlo del... La idea de que los ancianos son una carga es una idea materialista. Porque la Biblia habla de los ancianos como una honra y como personas que deben de estar como gobernando, como autoridad. Correcto, como autoridad. Te levantarás delante de las canas. Dice la Biblia. En función de que la persona... Yo tengo canas desde los 12 años. Pero quiero que todos entendamos que la persona adulta mayor no es una carga, según la Biblia. Hoy, el sistema te dice que los jóvenes son de cristal. No, son muy delicados, no. La Biblia dice que en los jóvenes está la fuerza. Eso lo dice la Biblia. Entonces, cuando tú estás expuesto a la idea de este mundo, te destruye. Porque va contra la familia, va contra la vida, porque al fin y al cabo la familia es un conjunto de individuos. Y entonces el diablo, ¿por quién va? Por la familia, porque al atacar la familia te ataca a ti directamente en cualquiera de las posiciones que estés jugando en la familia. Ajá, pásamela ahora sí. Efesios capítulo 6, verso 16. Dice algo bien importante. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podés apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿A dónde vienen los dardos de fuego? Hay mucha gente que dice, no, que yo me apropio del escudo de la fe y ya repelo todos los dardos del fuego. Mire, a veces los dardos están adentro y no te has dado cuenta. Porque una declaración no te va a hacer repeler nada. Tú tienes que apropiarte de la palabra, pero que te quede aquí. Porque cuando vengan las tentaciones, tú tienes que sacar la palabra. Porque cuando venga el placer a seducirte y a decirte, pero tú... Y tú todavía tienes fuerza. Todavía tú puedes. Y tú todavía, ¿por qué te limitas? Y porque cuando vengan esas tentaciones, lanzadas por quién, por el diablo. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema y estamos en un mundo que no podemos aislarnos de este mundo. Usted no puede meterse en una burbuja y decir, no, yo no estoy en el mundo. Sí estás. Que no eres es otra cosa, pero sí estás. Entonces nosotros tenemos que crear algo, pero para poder crear la protección, la palabra nos habla de la fe, que es la que nos puede proteger de los dardos de fuego del maligno. Pero ¿por dónde viene la fe? Por escuchar, tú estás sentado aquí y tú estás creando fe, tú estás creando tu cuerpo. En el Señor está creando anticuerpos que vengan del enemigo. Y cuando vengan toda esa lluvia de ideas,
Mire, esa persona está leyendo ahí la Biblia. ¿Y qué está haciendo esa lectura? Vienen ideas, pam, 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 pam. Pero la está protegiendo lo que ella está leyendo, que es la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú estás aquí, tú te estás colocando unos escudos. Porque cuando venga Satanás prontamente a los jóvenes a decirle alguna idea, él dice, ah, no, pero ya va, la Biblia dice esto. Y entonces te está protegiendo, te crea, eso sí, te crea una burbuja, ahí sí está la burbuja. Pero solamente aquel que está en la fe, porque es la fe. Es la fe lo que te va a proteger. El escudo de la fe es lo que te protege. Es la fe en Cristo lo que te está protegiendo. Es la fe en Cristo lo que te está protegiendo. La fe en Cristo no ha dejado que te desbarranques. Es la fe en Cristo la que te contiene. Es la fe en Cristo la que no deja que la naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros se desboque. Es el Señor el que nos mantiene aquí. Ahora, me gusta porque el apóstol Pablo, pásame la siguiente, le dice a Timoteo, y él toma, y voy a tomar a Timoteo porque hay algo que, bueno, el Señor permitió que nos vinieran para acá y no tocáramos a Noé. Pero hay algo que sucede en Timoteo que sucedió en Noé. Cuando uno lee Timoteo, segundo de Timoteo, en el capítulo 1, el apóstol Pablo reconoce en Timoteo algo, la fe que está depositada en ti, que primero estuvo en tu abuela Loida, después vino en tu mamá Eunice y ahora está en ti. Una fe que se transmitió. Timoteo, ya cuando Pablo lo toma como discípulo, ya venía con una fe implantada. Ahora, con Noé pasó algo similar. En la época de Noé, cuando yo no voy a tomar esos textos bíblicos, pero créanme que lo que le voy a decir es, dice la palabra en Génesis capítulo 6, y caminó Noé con Dios, al igual que lo dice con Enoc. Son las dos únicas personas que dice que caminó con Dios. A este no se lo llevó Dios, a este Dios lo preservó, a Noé. Pero me gusta porque esta característica de caminó Noé con Dios fue modelada por alguien. Y quien le modeló a Noé el caminar con Dios fue Enoc. Porque Enoc era bisabuelo de Noé. Enoc tuvo a Matusalén, Matusalén tuvo a Lamec y Lamec tuvo a Enoc. O sea que Noé fue el bisabuelo. Enoc fue el bisabuelo de Noé. Y como en ese tiempo, bueno, ahorita hay gente que conoce a sus bisnietos, pero en ese tiempo la gente duraba más tiempo todavía, había más oportunidad de modelar. Porque quiero decirle algo, que nosotros modelamos nuestro caminar. Nuestro caminar modela. Nuestro caminar modela. Y yo decía algo importante porque hay dos textos bíblicos que son importantes y voy a buscarlos porque quiero que lo veamos un momentico. Gracias. Génesis capítulo 6, vayan a su Biblia. Gracias. Génesis capítulo 6. En el versículo 17, Génesis 6, 17, 6, verso 17, el Señor le dice a Noé, he aquí yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra. La advertencia, como la advertencia que nos está haciendo hoy. Voy a traer aquí juicio y justicia por lo que está pasando. Y le dice, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra va a morir. Esa fue la advertencia. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Mire el orden y mire quién va primero. Tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Yo lo dije la semana pasada, pero quiero hacer esto porque siempre va a haber un modelo a quien hay que seguir. Y ese modelo tiene que ir delante. Siempre tiene que ir delante.
Y de alguna manera, Noé tuvo un modelo a quien seguir con Enoc. Porque estamos viendo que hay una descripción de cómo camina Noé con Dios, así como Enoc caminó con Dios. Eso me está indicando a mí que Noé tuvo un modelo que le enseñó a caminar con Dios. Al igual que Loida fue de modelo para Eunice, y así como Eunice fue modelo para Timoteo, y que esa fe que había en ella fue transmitida al otro. Y aquí estamos viendo lo importante de la transmisión de la fe, pero con modelo, no con lo que decimos, con lo que hacemos. Porque aquí cuando el Señor le dice a Noé, entra tú, no le está diciendo, dile a tus hijos que entren. Vas a entrar tú y tus hijos te van a seguir. Y detrás de tus hijos va tu mujer. Porque es necesario que la mujer también vele. La mujer tiene esa capacidad de estar pendiente. La mujer tiene más capacidad que el hombre de estar pendiente de las situaciones. Y la mujer va ahí cuidando que los hijos vayan entrando. Y las mujeres de tus hijos van detrás. ¿Por qué? Porque estas son mujeres, como lo decía la semana pasada la pastora, son mujeres sujetas. Y donde está el marido, ahí está ella. Pero vean esto, porque esta es la orden que Dios le da a Noé. Pero en el capítulo 7 de ese mismo Génesis, en el versículo 6, es la acción ya de lo que está pasando, que iba a pasar, pero que ya llegó, el juicio. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio en las aguas vino. Llegó el juicio. Llegó el juicio sobre la tierra. Versículo siguiente. Y por causa de las aguas del diluvio, miren el orden de entrada. Entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. O sea, usted está viendo que está entrando tal cual como el Señor le dijo que entrara. Noé estaba... ¿Cuáles fueron las definiciones que le dije al principio de la actitud de Noé? Ese temor, ¿cómo fue? Aprehensivo, dispuesto a aprender cómo son las cosas, y circunspecto. Una persona que está atento y que va a hacer las cosas de una manera como se le dicen que va a hacer. Lo hizo así, de esa manera. Es lo que necesitamos hacer hoy día. Mire, hoy el Señor está dando unas lecciones. Sea abierto a aprender. Sea abierto a aprender. Y aprendamos. Porque lo que viene no es fácil. No está bien lo que viene. Ya se está asomando. Se está asomando lo que viene. ¿Ok? Ajá, volvamos a las láminas. Entonces le dicen a Timoteo, que lo comparamos con Noé, ya hablé de Noé. Pero aquí ahora voy a hablar de Timoteo. Después de lo que el apóstol Pablo le dice que la fe que tuviste tal, en el capítulo, este es el capítulo 3 de 2 de Timoteo, en el título dice carácter de los hombres de los últimos días. El carácter de los hombres de los últimos días es producto de la ideología de los últimos días. Repito, el carácter es producto de la ideología de los últimos días. Ya la ideología la tocamos. Ahora quiero que veamos cómo es el carácter de estos hombres. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Empiezan a describir ahí, ¿verdad? Avaros. Lo que dijimos, ¿verdad? Lo que estamos hablando hace ratico. Ahora sí lo está describiendo. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Este es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y sigue describiendo una serie de cosas, pero después le dice a Timoteo Pablo, pero persiste tú. Esos son ellos. Pero ahora persiste tú, mantente tú, continúa tú. Y el Espíritu te está diciendo a ti que estás escuchando esta palabra, pero
Pero tú persiste en lo que has aprendido, en lo que estás aprendiendo. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, lo que hemos aprendido de las escrituras, de la palabra de Dios, es lo que nos está protegiendo, porque nos hace creer en Cristo Jesús, y eso es fe. Y la fe es la que nos protege. Ahora, pasa a la última lámina. La fe en Cristo Jesús es lo que tiene la capacidad para poder protegernos a nosotros de todo lo que va a venir y de todo lo que hay. De todo lo que hay ahorita, porque estamos en un mundo peligroso, pero de lo que ha de venir es la fe en Cristo, es Jesús como la roca sobre la cual la familia se sustenta. Y que todo aquello que pueda venir a tu vida a hacerte daño, a destruirte, porque toda esta ideología es producto de las maquinaciones del diablo para destruir, que aparentemente parecen buenas, porque los que militan en todos estos movimientos piensan que es bueno, pero que al final es destrucción y muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Esto es todo lo que el Señor quiere para nosotros. Protegernos en estos tiempos. No, esto no es para meternos miedo, pero sí para actuar con el temor con que actuó Noé. Para estar atentos. Esto no se va a... El estar la familia en Cristo no es producto del azar. Le hablo a los papás y a las mamás que tienen la responsabilidad cuando no está el papá o no está el hombre. Lo ideal es una familia donde esté el papá y mamá, pero si no puedo estar por X circunstancia y estás tú al frente, tú no puedes permitir que la conducción de tu familia al lugar seguro, que es la fe en Cristo Jesús, sea producto del azar, sea producto de... No, te hablo a ti como hombre y mujer, le va a tener que lanzar, ¿verdad? Porque al hombre uno puede hablarle fuerte. A mujer a ti te tocó, Dios es tu marido, como lo decía la pastora. Él te va a ayudar a ser fuerte para que tú también puedas conducir a tu familia al lugar seguro, la fe en Cristo Jesús. No podemos vivir esta vida como si nada estuviese pasando. El Señor nos ha advertido una vez más hoy. Y su palabra ha sido clara. No permitamos que la necesidad del esfuerzo que requiere esto requiere esfuerzo, como le dijeron a Josué. La semana pasada hablé también de Josué. Josué al finalizar todo dijo, y lo quiero repetir hoy porque quiero hacer énfasis: yo y mi casa serviremos al Señor. Y está bien escrito. Josué por delante. Yo y mi casa serviremos al Señor. Escojan ustedes a quién servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero a Josué, para poder hacer esta declaración, ya eso es las últimas cosas que le está diciendo. Pero esto cuesta sudor. No la salvación la da Cristo de gratis. El mantenernos. Todo te quiere empujar para afuera. Todo te quiere empujar para afuera. Todo te quiere empujar para afuera. Persiste, mantente, persiste.